Hoy quiero abrir un tema que me parece que es un dolor para muchísimos hombres y está relacionado a la sexualidad desde diferentes prismas, desde diferentes ángulos. No tengo un speech armado ni una temática específica de lo que quiero hablar. Solo sé que el tema va a ser la sexualidad masculina, tanto en sus dolores como en sus virtudes, tanto en la conexión con el placer como en la ausencia del placer. Y veremos hacia dónde nos lleva esto. El motivo por el que he decidido crear este episodio, primero que nada, es porque veo que es un tabú, que se silencia, que a veces yo mismo me entero de estas historias a través de compartires con mujeres, que se animan a abrirse conmigo y se animan un poco a hablar de esto. También hay hombres que hablan, pero esos son más reducidos, se limitan a los círculos de hombres, y a veces necesitamos preguntas que rompan el hielo para que un hombre empiece a hablar. Y muchas veces cuando un hombre empieza a hablar, luego no puede parar, porque nos damos cuenta que el dolor que se llevaba adentro era muy fuerte, muy doloroso, incluso estaba muy arraigado. El tema de la sexualidad nos conecta mucho con el deseo, con el placer. Por algún motivo, como hombres, sufrimos del placer en el aspecto que concentramos el placer en nuestros órganos sexuales, más precisamente nuestro pene. Muchos hombres conectan el placer con la masturbación, conectan el placer con la penetración. No saben encontrar placer si no es de esa forma. Cuando esto sucede, nos perdemos de tener en cuenta de que hay otras partes del cuerpo que también son erógenas. Nosotros mismos no tenemos ni idea de qué nos gusta, sino que simplemente recurrimos a lo conocido, porque eso fue lo que aprendimos o en revistas de pornografía, o en conversaciones cuando éramos adolescentes, o cuando miramos videos pornográficos y terminamos viendo lo que es la sexualidad, lo que se supone que es. De aquí se nos pone en juego la hombría. Somos más hombres o menos hombres según lo que conseguimos. Desde adolescentes empezamos a medirnos con nuestros amigos, invisiblemente y también a veces a través de la palabra, sobre quién es más chulo que otro, más canchero que otro, según lo que logra y según lo que logra con las mujeres. De alguna forma, la mujer como tal empieza a ser un objeto. Y hablo de la mujer porque me resulta más fácil en mi orientación heterosexual, pero obviamente esto también aplica a todo género, aunque a decir verdad, en los casos de homosexuales, a veces las relaciones a través de lo sexual son un poco diferentes, por lo que he llegado a escuchar y compartir con algunos hombres en consulta. El tema de todo esto es nuestra hombría, y luego voy a tratar otros temas relacionados a la falta de sexualidad. Pero primero que nada, la hombría. Me resulta muy interesante poder hablar de esto porque me resulta un desafío que nos midamos como hombres a través de nuestra performance sexual. Según lo que logramos y según lo que hacemos, ponemos en juego o en jaque nuestra hombría, incluso según el tamaño de nuestro pene. Nos da vergüenza poder mostrarnos muchas veces por los comentarios que vamos a recibir, o incluso nos cuesta desnudarnos y que otra persona nos vea en el acto y en el encuentro sexual, porque nosotros mismos no tenemos aceptado la forma y anatomía de nuestro cuerpo. ¿Hasta dónde llegan los dolores? Dolores que nos invaden en nuestra autoestima, en nuestro amor propio, en nuestra autoimagen. ¿Y cómo podemos construir una vida plena desde ese lugar de no aceptación? ¿Cómo verdaderamente podemos caminar seguros de nosotros mismos si tenemos estos aspectos que nos están poniendo en duda el hombre que somos? La cosa me parece interesante en el momento en que todo esto lo silenciamos y lo callamos, cuando no somos capaces de hablarlo, porque empezamos a cargar con un dolor y ese dolor se convierte en resentimiento. El resentimiento a veces sale disparado para cualquier lado. Nos resentimos y disparamos hacia nuestros hijos, nos disparamos hacia nuestro trabajo, hacia nuestros colegas, incluso a veces los disparamos con desconocidos que nos queremos por poco pelear en medio de un embotellamiento de tráfico. Son resentimientos que quedan almacenados justamente en la zona sexual, en esos chakras, hablando de energías. Pero hay muchas personas que tienen como un bulto energético que no puede ser distribuido por el cuerpo, sino que está enquistado y que no puede salir de allí. Venimos hasta pensar que muchas personas que cometen actos de violación
Son personas que de alguna forma han dejado emociones enquistadísimas y que luego terminan saliendo de maneras muy dolorosas y con consecuencias terribles, tanto para ellos como para las víctimas que sufren. Me genera mucha pena que estas cosas se silencien y me parece que necesitamos de alguna forma empezar a hablar de ellas. No iba a empezar así, pero como dije no tengo agenda. Algo que me inspiró a hablar de este tema también es aquellas personas que no están siendo capaces de vivir su sexualidad con otras. ¿Y qué hacen estas personas? Hay personas que sé, a través de los espacios, a través de la comunidad de Casa Vórtice que he podido escuchar, que terminan consumiendo pornografía o bien contratando personas para tener encuentros sexuales. Más bien, más específico, hablando de prostitutas. Me genera mucho dolor y estas personas también lo han expresado con cierta vergüenza. Vergüenza porque ellas mismas no se sienten contentas, estas personas no se sienten contentas. Estos hombres les gustaría tener otra realidad en su vida. Pero la verdadera y la cruda verdad es que no conocen otra forma de poder gestionar su energía sexual. Pasan meses o incluso años sin encuentros íntimos y terminan acudiendo a estos servicios porque no saben qué hacer. Estos hombres, yo pienso siempre de que quizás les falta una guía, le falta apostar por una manera distinta de hacer las cosas. Hablar, tomar un mentor que los pueda ayudar en su vida, que los pueda ayudar en esta temática. Una persona que quizás lo haya vivido y pueda hablar de ello. A mí mismo se me jugó mucho la falta de sexualidad. Momentos donde la falta de sexualidad estaba muy presente, sobre todo en los nacimientos de nuestros hijos. Momentos los cuales son tan sensibles, que están tan al servicio, donde nosotros también hormonalmente empezamos al cuidado, pero llega un momento donde nuestra energía empieza a mutar. La energía de la mujer sigue en la oxitocina plena hacia sus hijos, en ese sentimiento de protección, y nosotros empezamos a volver a recuperar nuestra energía masculina, nuestra energía sexual empieza a aflorar, y ahora no sabemos muy bien qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque nuestras parejas no están disponibles, ni energéticamente, ni físicamente, ni emocionalmente. Y creo que hablo por muchas mujeres cuando digo que sienten la presión, sienten la exigencia, sienten que tienen que, porque el hombre está ahí, al acecho, con la lengua afuera, esperando a poder concretar ese encuentro. Y esto me genera pena decirlo, y a la vez yo también me identifico como ese hombre que alguna vez tuvo la lengua afuera, cuando todavía no sabía cómo utilizar mi energía sexual, entender que mi energía sexual era energía creativa, entender que la podía poner al servicio de la vida de otra manera y que sabiendo que también hay momentos donde llega la desesperación y esa sed de encuentro y qué hago con ello y a dónde recurro o de qué manera yo mismo me comporto. Son temas hiper complejos, pero que son muy necesarios de abordar y de hablar. Yo aquí podría hablar en monólogo muchas cosas, pero me parece que hay una parte que requiere más el contacto, la cercanía, la comunicación de estar viéndonos entre hombres, ya sea virtualmente, ya sea presencialmente, pero poder hablar de estos temas con otros hombres, poder, así como las mujeres hablan en diferentes espacios, hablan de estos dolores que tienen sus parejas, hablar de los dolores que están atravesando en el vínculo y que los hombres al final se ponen en un lugar de víctimas, en un lugar de defenderse, en un lugar de no querer cambiar. Y eso nos genera más distanciamiento, más sufrimiento, y todos terminamos sufriendo. Por un lado, los hombres, porque al final esa sed sexual, esa hambre de vivir su energía sexual de la manera que ellos mismos conocen, y no la juzgo porque no conocen otra, queda invalidada, no es llevada a cabo. Por el lado de la mujer, porque siente que no puede ser ella 100% en su esplendor de lo que esté vivo, porque sabe que del otro lado hay exigencia y hay algo, hay alguien que está esperando algo. Es muy doloroso por donde lo miremos. Al final yo lo que quiero proponer aquí es que a los hombres que podamos, que sientan que este mensaje les cala y les llega, que puedan ser capaces de abrirse, de tal vez empezar con un mensaje, empezar a querer conocer un poquito más de qué se trata esto, de trabajar con hombres, de estar con otros hombres, de tener hombres de confianza,
de alto calibre en su vida. Y cuando digo de alto calibre no es personas que facturan 500.000 euros al año, solamente estoy hablando de personas comprometidas a ser mejores hombres cada día, hombres más conscientes, hombres que están decididos a afrontar los miedos, a entender que la vida es lo que es, a tomarla como es y empezar a dejar de justificarse ante ella y actuar con responsabilidad como es necesario. En los momentos, para mantenernos en el foco de la sexualidad, en los momentos donde la sexualidad no está presente, ¿qué hacemos nosotros como hombres? Yo durante mucho tiempo me quedé como víctima. Era víctima de la relación de pareja, de la realidad que vivíamos. Entendía que si yo seguía en ese lugar de víctima, de alguna manera inconsciente yo le estaba transmitiendo a mi hijo en ese momento que él era el responsable de toda esta situación. Qué carga más grande y más horrible para esa pequeña criatura. Entonces, como no quería eso, me llevó a actuar, a leer, a investigar, a profundizar, a tomar cursos, a tomar talleres que me ayudaran a entender más sobre mi propia energía sexual, sobre la sexualidad masculina y de qué manera yo podía canalizar esta energía y qué podía hacer con ella. Hay formas, hay maneras, y a veces es que nosotros mismos no queremos reconocer la infelicidad que nos da nuestra vida, lo poco felices que somos en verdad, y cómo lo queremos tapar. Y, en este caso, elegimos la sexualidad como moneda de cambio. Si tenemos sexualidad de vez en cuando, tapamos. Y si tapamos, no vemos la emoción que hay debajo. Así es como muchas veces los hombres terminan cayendo en la masturbación compulsiva, porque como no tienen encuentro con sus parejas, se terminan masturbando a diario, porque es la manera de desagotar tanta tensión que llevan dentro. Y yo me animo a decir que muchas veces esa tensión es el dolor. Pero claro, hasta que el dolor no es lo suficientemente profundo y duele en el pecho de un hombre, el hombre no se entrega, no se anima a dar el paso. Se puede justificar con que le falta dinero y en verdad lo que le falta es actitud. El dinero es la moneda y es la moneda de transferencia más común para este tipo de trabajos porque requiere contratar y hablar con alguien, contratar los servicios de otra persona. Entonces nos justificamos con que no tenemos dinero. Y luego en verdad tenemos fondos de emergencia de 10.000 euros en el banco, pero seguimos diciendo que no tenemos dinero. Hasta ahí llega la capacidad de dibujar la realidad para que juegue a nuestro favor y nosotros seguir siendo un poquito más víctimas de la vida. Lo que quiero traer con esto es el reflejo de la falta de sexualidad. Yo no digo que no sea dolorosa porque soy el primero que la ha sufrido y que muchas veces la sufre. Sigo siendo padre y no solo de un niño de 8 años, sino también de una niña que no tiene 2, con lo cual cuesta a veces encontrar esos momentos. Y yo mismo necesito tomar las herramientas que he aprendido en el camino y a veces tan solo sentir el dolor profundo en mi cuerpo, sentir la falta de conexión emocional o la falta de conexión física que puedo sentir en algunos momentos con mi pareja y poder permanecer allí en la incomodidad, quizás compartirlo con otro hombre, compartirle el dolor que estoy sintiendo, sin necesidad de cambiar nada, sin apegarme a que algo cambie. Cuando logro vivir ese dolor y cuando lo logro sentir en el cuerpo y ser sincero con él, a veces puedo abrazar a mi pareja y simplemente quedarme ahí abrazado, sintiendo y dándole lugar y duelo a lo que no puede ser. No tenemos falta de amor y sin embargo, cuando hay esta ausencia, muchos hombres quieren abrir vínculos, quieren abrir sus parejas para poder explorar y para poder satisfacer esa energía sexual. Yo a veces pienso, ¿no? ¿Cómo pueden ser capaces y cómo se creen que van a ser capaces de poder entrar en el cuerpo de otra mujer cuando sienten un profundo amor por sus parejas y cuando sienten que la chispa del amor entre ellos, el respeto y el acuerdo que han hecho de ser de monogamia y de tener esa intimidad exclusiva con esa persona, se va a romper? ¿Cuál va a ser la sensación cuando ese hombre termine, acabe y eyacule? ¿Cómo se va a sentir? ¿Va a querer salir disparado a pedirle disculpas a su mujer? ¿Va a querer salir disparado del lugar donde está? ¿Le va a pedir a esa persona que se vaya? ¿Le va a pedir perdón?
porque en verdad ha sido una herramienta de cambio y la ha utilizado para satisfacer una necesidad personal. ¿Qué pasa si tomamos responsabilidad de lo que estamos necesitando y sintiendo? La falta de sexualidad entiendo que es un dolor, pero como dolor también podemos trabajar y nos puede invitar a la sanación. Necesitamos como hombres abrirnos a ella, abrirnos a hablar sobre eso. Si es necesario, a veces a mí me surge la pregunta de si un espacio dedicado a hablar de la sexualidad vendría bien dentro de la comunidad, para que los hombres pudieran abrirse a este trabajo a partir de esta temática de la sexualidad. Creo que hay mucho dolor, hay mucho tabú, pero sobre todo hay mucho silencio de realidades que están aconteciendo allá afuera. Este contenido no busca ofrecer soluciones, busca abrir puertas y elevar un poco la conciencia y darle voz tanto al dolor que muchas veces nuestras parejas, no puedo hablar en el caso de homosexuales porque no lo conozco de primera mano, pero sí sé de primera mano que muchas veces las mujeres cargan con ese peso en sus espaldas, de saber que tienen hombres a su lado que están esperando algo de ellas. Y necesitamos como hombres liberarlas. Y la manera de liberarlas muchas veces es ocupándonos de nosotros. Yo no digo que la falta de sexualidad a veces no implique de que algo mal está en la pareja. A veces son momentos vitales, otras veces son conflictos vinculares, pero necesitamos ser conscientes de cuál es la realidad y esa realidad necesitamos a veces compartirla, porque nosotros una vez más la vamos a dibujar para salir bien parados y a veces respondernos lo que nos queremos responder. Entonces necesitamos hacer un trabajo prolijo, prolijo con la vida, correcto, sano, tratar de no lastimar a nadie en el camino. Yo haciendo este trabajo lastimé, creo que generé sufrimiento, generé dolor, hubo mucha exigencia de mi parte y lo puedo ver ahora y por eso me siento con la capacidad y en el lugar de poder hablar de esto. Pero también puedo sentir el dolor que esas mujeres deben sentir cuando saben que llega la noche y que hay un hombre a su lado que está esperando algo. Y como hombres, nosotros mismos, somos víctimas de un dolor muy dentro que no sabemos canalizar, que no sabemos cómo trabajar y que en pos del amor nos salimos allá afuera, con la lengua afuera, a tratar de suplirlo de la primera manera que encontremos. Entonces no hay ni víctima ni victimario. Al final todos somos víctimas de las creencias, de los mandatos, de la vida que hemos construido según lo que nos han enseñado y también de lo que no nos han enseñado. Así que te invito, si sos hombre, a poder acercarte a hablar de esto. Creo que la invitación más cercana y más abierta y el primer paso que nos puede dar lugar a algo muy grande como hombres es a que me escribas, ya sea a través de un comentario, si te animas a dejar tu nombre, si no te animas a dejar tu nombre a través del formulario de la web que me llega personalmente a mí, de Casa Vórtice, que puedes encontrar el enlace en este mismo video, sino a través de WhatsApp o bien a través de Instagram como un mensaje privado. Pero que hablemos, que hables de ese dolor y que encontremos caminos que te puedan abrir al verdadero placer de la vida, donde sientas que no te estás coartando, cohibiendo, cerrando y que tú mismo te estás prohibiendo acceder a la abundancia, sino que puedas sentir que estás viviendo tu vida en plenitud. Porque el tiempo pasa y no sabemos cuántos días nos quedan en esta vida. Entonces vamos a asegurarnos de vivir una vida lo más completa posible. Si este video te ha gustado, te invito a que lo puedas compartir con otros hombres. Si sos mujer, que los puedas compartir con hombres para que se difunda, se divulgue. Si sos hombre, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, escríbeme y hablemos. Hablemos pero sin compromiso, yo no quiero vender nada aquí. Solamente quiero poder conectar con otros hombres y ayudarlos desde lo que yo mismo he sufrido y como vuelvo a decir, soy un hombre común y corriente y a veces a mí también me atraviesa este dolor. Si quieres apoyar mi trabajo, te invito a suscribirte en la plataforma donde estés escuchando esto y a poder compartirlo con más gente para que llegue este mensaje a más personas. La falta de sexualidad es un dolor grandísimo que está viviendo, creo,
Por un lado, en las mujeres como opresión y en los hombres como carencia. Así que creo que entre todos podemos poner nuestro grano de arena para transformar esta realidad. Te envío un gran abrazo. Hasta aquí hemos llegado por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.